cómo vivió esos momentos que nadie sabía que estaba viviendo Diego Cabo. Bueno, esos momentos fueron relativamente, si querés, mágicos, porque el secreto nos protegía. Cuando nadie sabía demasiado, era bastante sencillo, ¿viste?, caminar con cautela. El problema empezó cuando se empezó a saber. Y ahí sí fue violento. Por la magnitud, por lo que vos contabas, porque se trataba de personajes muy conocidos, porque además era una trama que casi que todo el mundo sabía. O sea, no es que fue una novedad, ¿no? Todo el mundo sabía que la obra pública argentina había sido uno de los grandes sistemas de financiamiento de la política. No de este gobierno, de ese momento, sino histórico, ¿no? Claro. Entonces, te diría que el shock fue cuando se empezó a conocer. El trabajo fue muy, muy interesante desde el punto de vista de la mística, porque es recrear justamente esa mística periodística, de trabajar en silencio, de no levantar ninguna sospecha, y ese silencio, eso en realidad era una enorme coraza de protección. Decime, vos tuviste riesgos de seguridad personal y de tu familia. Sí. ¿Podés contar cómo fue? Sí, a ver, me sucedieron varias cosas durante muchos años. Me suceden a diario. O sea, yo, si vos agarrás mis redes sociales, ahí, claro, todo el tiempo me pasa, no solamente deseos de que me pase lo peor, sino operaciones periodísticas, políticas, periodísticas, colegas, ¿viste? O sea, yo te digo, por ejemplo, te doy un ejemplo. No más de 5 veces en estos 5 años, colegas me llamaron para pedirme información como fuente, digamos. Para que tengas idea de lo alejado que muchas veces te sentís de lo que sucede. O de la cobertura muchas veces. Más allá de opinar sobre el tema, y eso es constante. Pero digo, también soy fuente de eso, y me pasó muy pocas veces. Y después cosas personales muy graves, ¿no? Persecuciones, me robaron. Mira, te pongo un ejemplo. En febrero de 2020 me robaron 3 veces en un mes. 3 veces en un mes. ¿Y vos crees que eso estaba vinculado con tu investigación? Hubo algunos robos raros, me pasaron cosas muy complicadas. En un momento me paraban en un semáforo. Mi hijo bajó el vidrio porque el señor de al lado le decía, fíjate que te quieren hablar, papi, te quieren hablar, y bajó el vidrio y era un feriado y me empezó a preguntar por una rueda de auxilio de la camioneta mía, dónde la tenía, si estaba en el portón trasero, si dónde estaba, y finalmente estacioné, me rompieron la camioneta y ¿qué me robaron? La rueda de auxilio. Yo me presenté a la justicia y con un abogado de mucho peso en en el fuero, pero a su vez en el mundo del derecho penal de los medios. Nos presentamos en un juzgado. Estuvimos 3 meses golpeando la puerta del juzgado. Estoy hablando de un juzgado, viste que hay una delegación de facultades o de investigación de delito en la justicia porteña. La justicia porteña, estuvimos 3 meses golpeando, por favor, para que nos dejen abrir las cámaras de seguridad. Nunca nos dejaron. Un día me lo encuentro a Larreta y Santilli en un pasillo del diario, que venían de una charla o de una entrevista, y no tuve un buen diálogo, muy cordial, con ninguno de los dos. Y bueno, ahí accedieron ya después de muchos meses a mostrarme las cámaras de seguridad y ya estaban todas borradas. Nunca pude saber si fue una casualidad o una persecución, pero yo venía de mi casa y a 10 cuadras de mi casa con mi hijo me pararon, me identificaron, me preguntaron por un tema puntual y me lo robaron 15 minutos después, en pleno Palermo, a plena luz del día, una de las zonas más custodiadas de la ciudad, básicamente ahí cerca de las instalaciones de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, del club en pleno Palermo, un domingo a pleno mediodía, con toda la zona llena de cámaras, llena de arcos identificadores. Como eso te puedo contar varios sucesos, muchos sucesos que me sucedieron en diferentes momentos. ¿Actualmente todavía suceden? La verdad es que la cosa, digamos, menguó, cambió bastante desde en el último tiempo. Judicialmente, vos sabés lo que me sucedió, ¿no? Intentaron por una causa penal abrirme el teléfono, pidieron a la justicia, al municipio de Vicente López,
todos los videos de todas las cámaras para ver por dónde me movía. Intentaron hacer pericias sobre mis huellas digitales alguna vez. Bueno, la justicia a algo dijo que sí y las cámaras lo fueron corrigiendo, pero eso existió. Ese pedido existió de muchos empresarios que ahora son procesados. Ahora lo que me sucede es todo el tiempo convivo, todo el tiempo, es algo que ya con todo tipo de amenazas y demás, por redes sociales, bueno, ya es algo de mi vida, que forma parte de mi vida. La investigación tuya tuvo dos momentos. Uno, la que hiciste vos solo, primero, para comprobar si lo que decían los cuadernos era verosímil. Y después la que hicieron el fiscal Stornelli y el juez Bonadío. En los dos procesos esos nadie sabía nada. No. ¿Cómo tomaste como periodista, te das una curiosidad, la decisión de no dar una primicia o de que te roben la primicia? Bueno, quizás la gente por ahí me lo pregunta o gente conocida y demás, y la verdad que a veces también tiene que ver con los temores esa decisión, ¿no? No solamente con ser un lanzado y demás. Yo primero tuve mucha apoyo de las dos personas del diario que lo sabían, de Fernán Zaguier y de José del Río. Que yo les planteé esa decisión que había tomado porque me parecía que había que procurar una custodia muy importante de la prueba y que además que el secreto era fundamental. Y Fernán me dijo, viste, vos lo conocés mejor que yo, tanto como yo mejor. Y entonces, con pocas palabras y muy determinante, me dijo, bueno, a ver, vos me vas a decir, me estás diciendo que una de las historias más importantes del diario, las primicias más importantes, vos se la vas a dar a un juez o a un fiscal. Y entonces yo le digo, bueno, pero si lo decís así descarnado, parece... Y entonces me dice, bueno, convenceme. Y entonces yo le argumenté, ya había estudiado bastante, y argumenté el por qué y cuál era el riesgo. Y que me parecía que lo que ganábamos, si la cosa funcionaba, era mucho más importante. Y me dijo, bueno, confío, adelante, y mantenerme más o menos al tanto. Y cada tanto le preguntaba, hacía los Fernán, ¿viste? O José, Ido, ¿cómo va? No, bueno, va a falta, qué sé yo, bueno. Y con la justicia sí fue digamos, como una cuestión más dura, porque yo no tenía hecho una relación de confianza con ninguno de los dos. A Stornelli no lo conocía, lo había tratado una vez a propósito de un dictamen que él había hecho sobre el tema INDEC, que a mí me interesaba y demás, y se lo pedí. Después nunca más, yo no cubría Comodoro Pi, no andaba por ahí. Entonces, después de eso, él decide, yo decidí ir a Stornelli porque él tenía presos, en el caso, ¿te acordás? Gas licuado, a toda esta gente, o a gran parte de esta gente. Entonces, me pareció que era la persona indicada. Él decide ir a Bonadío. Yo no lo he visto nunca en mi vida a Bonadío, no había tenido nunca un trato. Y ahí sí fue duro, porque todos consideramos que el factor sorpresa era determinante. Y entonces Bonadío me decía, vos sos periodista, lo vas a contar. Y yo le digo, no, yo no lo voy a contar. Y entonces fue una negociación dura. Y entonces en un momento yo le dije, miren, yo sé lo que les traigo y sé que si uno toca cada puerta de esta vale mucha plata que uno pueda tocar para avisar. Entonces yo le digo, si ustedes no hacen nada, yo voy a escribir el mejor libro de mi vida, que es La traición de ustedes dos, les dije. Y ellos me decían que yo lo iba a contar. Bueno, fue bastante duro. Bueno, preguntémosle a la doctora Rodríguez Liel, ¿por qué este juicio es tan lento? ¿Por qué es tan largo? Bueno, empieza mañana, démosle un changüí, pero es cierto que lo que viene va a ser muy largo. Mira, si querés, vemos unas placas para ver de qué entidad estamos hablando de lo que se viene en este proceso. Ahí tenemos 87 imputados entre funcionarios y empresarios. Y de esos, 64 son empresarios, muchos de primera línea. Primera línea estamos hablando, ¿no? A esta altura ya todos lo conocemos. Y además de todos los colores políticos, con las relaciones, en general, con todo el arco político. Entonces ya hablamos de una enorme cantidad y de muchísimo poder, desde quien era presidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, ministros, funcionarios de ese tenor, hasta este nivel de empresarios. Por otro lado, tenemos 304 hechos de corrupción
que se van a investigar, que están enrolados en distintos tipos de delitos, delitos que tienen penas. En el caso de Cristina Kirchner, ella está acusada tanto de cohecho, o sea, del cobro de coimas, como de asociación ilícita en condición de jefa. Esto tiene una pena de hasta 10 años de cárcel. O sea, estamos hablando además de delitos muy graves. Y cuando pensamos, a ver, ¿cuánto tiempo puede llevar este proceso? Lo primero es algo que adelantábamos la semana pasada. Este proceso empieza haciéndose... Años, en primer lugar años. Años, en principio al ritmo de una vez por semana. ¿Y sabés a lo que se va a dedicar este juicio desde acá hasta mediados de diciembre? Y después recordemos que viene la feria judicial, a la lectura de la acusación, es decir, a la lectura de los requerimientos de elevación. Es decir, que no va a haber testigos, no va a haber declaración de imputados, nada. A partir del año que viene serán 2 audiencias, a partir de marzo del año que viene, 2 audiencias en febrero por semana. No va a haber. Sí, pero va a seguir siendo con una audiencia por semana, porque los jueces, acá hay una enorme cantidad de vacantes, hay un tribunal completo que está vacante de los tribunales orales federales, entonces no dan abasto con todos los procesos, tienen que repartir su tiempo entre otros procesos. Con este ritmo tienen un enorme desafío los jueces y se va a poner a prueba cómo se comportan y cómo llevan adelante este juicio, que del otro lado, como decíamos, vamos a tener a importantísimos empresarios con abogados de los más experimentados, más caros y que más saben de derecho penal de la Argentina, dispuestos por supuesto a defender a sus clientes. Han intentado, todavía tienen alguna puerta abierta, difícilmente suceda, lograr salirse del juicio con una reparación integral del daño, es decir, pagando. Por ahora no les está saliendo, pero van a intentar todos los recursos posibles. Veremos del otro lado en qué condiciones está la justicia con todas estas dificultades. La primera está a la vista, un proceso que va a ser a un ritmo de una vez por semana al principio. Y cantidades, hay cientos de testigos. Y el problema, por lo que escucho, es la falta de jueces, que bueno, creo que está en el 40%, ¿no?, de vacantes. Sí, en este caso, mira, son 8 tribunales orales. No digo en general. Claro, pero en este caso además hay 24 jueces, debería haber, y hay 17 en los tribunales orales, porque acá tienen que repartirse entre los tribunales orales. Entonces, fíjate las vacantes de las que estamos hablando. Es un problema generalizado las de las vacantes, desde la Corte Suprema, que le faltan 2 jueces, claro, hasta los últimos juzgados, y no se están nombrando jueces. Entonces, este problema es un problema que crece, porque a medida que los jueces se mueren, renuncian, se jubilan, digo, sea lo que sea, se generan nuevas vacantes. ¿Cómo se soluciona? Bueno, se reparten la tarea con los jueces que hay. Y la verdad es que no se ve, bueno, veremos qué pasa en este caso, una reacción que digas, bueno, a ver, este es un proceso de esta envergadura, ¿cómo lo atacan para poder llegar? Porque no se puede hacer un juicio así si va a demorar 5 años, 4 años, 3 años. Un juicio oral es un juicio oral si tiene velocidad, inmediatez. Si vos no te acordás lo que declaró el testigo hace 3 años, es muy difícil. Bueno, le pido disculpas.